Mi nombre es Sebastián Tillman. Tengo 47 años. Pasé 21 años construyendo algo que la mayoría de la gente nunca ve. No una marca, no un perfil público, no un titular de LinkedIn. Construí una estructura silenciosa, metódicamente. El tipo de arquitectura financiera que no aparece en los resultados de búsqueda, pero que sostiene manzanas enteras de bienes raíces comerciales. Mi abuelo comenzó el fideicomiso Tillman Legacy en 1962 y mi padre me pasó las llaves cuando yo tenía 32. Nunca hablé de ello. Claudia sabía que existía. Ella lo llamaba esa vieja cosa divertida y seguía adelante. Esa siempre fue su manera. Si no generaba revuelo, no le interesaba. La cena se celebró en Harwell and Reed, un asador en el centro de Atlanta que Rowan Steele había alquilado para lo que él llamaba una noche de visión. Sus palabras, no las mías. 12 personas alrededor de una mesa larga. Inversores, colegas, algunos amigos mutuos. Yo vestía un blazer azul marino y hablaba poco. Eso no es nada nuevo. Siempre me he sentido más cómodo escuchando que actuando. Claudia, sin embargo, Claudia estaba eléctrica esa noche. Había estado eufórica desde que su firma de diseño comercial firmó un contrato de arrendamiento para un nuevo estudio insignia. Publicó sobre ello 3 veces esa semana. Fotos con champán, pies de fotos sobre sueños, esfuerzo y manifestación. Yo sonreí a cada una y no dije nada porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Apoyas la actuación incluso cuando no estás seguro de lo que se está actuando. Rowan se sentó a la cabecera de la mesa como un hombre que había estado practicando esa postura desde que nació. 52 años, cabello plateado, el tipo de bronceado que viene de viajes de esquí en lugar de trabajos en el jardín. Tenía un Breitling en su muñeca izquierda y la costumbre de escanear la habitación mientras alguien más hablaba, como si siempre estuviera buscando a alguien más útil con quien hablar. Claudia estaba sentada 2 sillas a su izquierda, pero para el plato principal se había movido a la silla directamente al lado de él. Noté que Theo Baines, sentado frente a mí, también lo notó. Me dio el tipo de mirada que los viejos amigos dan cuando están decidiendo si decir algo. No lo hizo. Yo tampoco. Luego vino el brindis. Rowan levantó su copa y dijo algo sobre visiones audaces y las asociaciones correctas. Y Claudia, mi esposa durante 16 años, se inclinó y puso su mano en su antebrazo. Lenta, deliberada, la forma en que tocas a alguien a quien ya has reclamado. Se volvió hacia la mesa, sus ojos brillantes, y lo dijo lo suficientemente fuerte para que cada persona allí lo escuchara. Finalmente he mejorado. Ella no me estaba mirando cuando lo dijo. Lo estaba mirando a él. La mesa se quedó en silencio de esa manera particular en la que todos de repente están muy interesados en su comida. Escuché a alguien dejar un tenedor. Escuché a una mujer cerca del final de la mesa exhalar. Puse mi servilleta en el plato, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Sin estallidos, sin manos temblorosas. Me abotoné la chaqueta, un botón, 2, me enderecé los puños y caminé hacia la salida al ritmo de un hombre que tenía un lugar mejor donde estar. Claudia me llamó. Oh, vamos, Sebastián. No hagas una escena. No hice una escena. Ni siquiera me di la vuelta. El valet trajo mi coche en 4 minutos. Un Volvo gris, ella solía llamarlo vergonzosamente discreto. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar el motor, viendo cómo la lluvia comenzaba a empañar el parabrisas. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta. No lo miré. Simplemente me senté allí mientras la lluvia se espesaba, respirando lentamente, dejando que la única ola aguda de sentimiento me atravesara como una tormenta atraviesa un valle. Rápida, total y luego se fue. Luego arranqué el coche, no para ir a casa. Todavía no. Había una llamada que necesitaba hacer, una que había esperado nunca tener que hacer. Pero Claudia acababa de hacer algo público, algo documentado y algo, aunque ella todavía no lo sabía, contractualmente significativo. Saqué mi teléfono y marqué a Theo. Él contestó antes del segundo timbrazo. Lo vi, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. ¿Qué vas a hacer? Miré a través del parabrisas empañado por la lluvia el brillo de la entrada del asador donde algunos invitados habían salido,
probablemente preguntándose a dónde había ido. Voy a dejar que el papeleo hable, le dije. Theo se quedó en silencio por un momento, luego dijo, el fideicomiso, entre otras cosas. Terminé la llamada, puse el teléfono en el asiento del pasajero y finalmente salí del estacionamiento. 16 años. Ella se había parado frente a 12 testigos y había anunciado que había mejorado. ¿Bien? Yo había pasado 16 años asegurándome de que cada ladrillo sobre el que ella se había parado tuviera mi nombre en la escritura. Ella estaba a punto de descubrirlo. La oficina que tengo en Peachtree Street no parece gran cosa desde el exterior. Sin logo en la puerta, sin recepcionista, sin sala de espera con una fuente de agua y arte motivacional. Solo un panel de vidrio esmerilado, un teclado y una placa con el nombre que dice Tillman Consulting, con cita previa. Claudia me había estado pidiendo que mejorara el espacio durante años. Consigue algo con vistas, decía ella. Algo que diga algo. Nunca le vi el sentido. El trabajo nunca estuvo en la apariencia. Entré justo después de las 10 de esa noche. Encendí la lámpara de banquero, la de cristal verde de la que ella había estado tratando de deshacerse desde que nos mudamos juntos, y me senté en el escritorio de mi abuelo. Nogal, pesado, con una cicatriz en una esquina de una mudanza hace 30 años. Ella llamaba a toda la habitación una cápsula del tiempo. Yo la llamaba el único lugar donde todo tenía sentido. La carpeta del fideicomiso Tillman Legacy vivía en el cajón inferior detrás de una funda ignífuga y un segundo candado. La había abierto quizás una docena de veces en 15 años. Esta noche, hacía 13. La puse plana y fui a la sección con pestañas cerca de la parte trasera. Mi abuelo había sido minucioso hasta el punto de la obsesión, que es la única razón por la que todo esto era posible. Había anticipado cosas que ningún hombre razonable anticiparía, incluyendo lo que el documento del fideicomiso llamaba un evento de reputación pública que involucraba a un cónyuge beneficiario. La cláusula era clara. Si tal evento ocurría y era documentado, presenciado, registrado o formalmente reportado, el fideicomisario administrador estaba autorizado a invocar una provisión de autoridad expandida. Efectivamente, movía ciertos activos inactivos de la supervisión compartida al control exclusivo. Autoridad total, efecto inmediato. La cena de esta noche había sido documentada incluso antes de que yo saliera del estacionamiento. Un invitado la había grabado con un teléfono. Theo lo había confirmado en 20 minutos después de mi llamada. El clip ya estaba en 2 chats de grupos separados. Tomé mi bolígrafo, puse mis iniciales en la página de activación y firmé abajo. Luego llamé al enlace legal del fideicomiso, un hombre metódico llamado Ed Coburn, quien había estado manejando los asuntos de Tillman durante 11 años. Ed contestó al tercer timbrazo. Escuché, dijo antes de que yo pudiera hablar. Entonces sabes lo que necesito, el formulario de activación. Sí. Una pausa. El sonido del teclado. Lo archivaré con el administrador esta noche. La autoridad expandida es efectiva a medianoche según la cláusula. Bien, respondí. Hay una cosa más. Saca el archivo de Stroud. Una pausa más larga esta vez. Sebastián, ¿estás seguro? Entendí su vacilación. Lawrence Burch, o Stroud, como mi abuelo siempre lo llamó, usando el nombre de la compañía fantasma detrás de la cual se había escondido durante décadas, no era alguien con quien te involucraras a la ligera. Tenía 69 años, dirigía una operación de capital privado en Charlotte y había pasado la mayor parte de 30 años tratando de socavar Tillman Holdings a través de maniobras legales, batallas de poder y una serie de demandas estratégicas. Mi abuelo lo había vencido cada vez. Mi padre lo había vencido una vez. Yo nunca había tenido que tratar con él directamente. Pero hacía 2 semanas, Stroud había enviado un intermediario, una invitación a un almuerzo tranquilo transmitida a través de un contacto mutuo. Yo decliné. Ahora, sentado en la oscuridad con un formulario de activación firmado frente a mí, lo estaba reconsiderando. Saca el archivo, dije. No lo contactes. Solo tenlo listo. Ed confirmó y terminó la llamada. Me recosté en la silla de mi abuelo y miré al techo. La lluvia me había seguido desde el restaurante y ahora golpeaba constantemente contra la ventana.
La habitación olía a cuero viejo y pulidor de madera, y a algo que solo podía describir como paciencia. El peso acumulado de decisiones tomadas sin prisa. La empresa de Claudia había firmado un contrato de arrendamiento 4 meses atrás, un estudio insignia en el 7º piso del Harwell Commerce Center. Ella lo había celebrado como una conquista. Fotos, una cena, una publicación en un blog sobre finalmente haber llegado. Lo que ella no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que el Harwell Commerce Center era administrado bajo una subsidiaria del fideicomiso Tillman llamada Ardanfield Property Group. Yo tenía autoridad de firma conjunta en cada arrendamiento importante en ese edificio. Su estudio existía porque yo lo había aprobado silenciosamente. No lo había hecho como palanca en ese momento. Lo había hecho porque ella era mi esposa y quería que tuviera éxito. Pero las intenciones no reescriben los documentos. El arrendamiento era real. La autoridad era real. Y esta noche, ella se había puesto de pie frente a 12 personas y se había declarado libre de mí. Abrí mi laptop y abrí el archivo de arrendamiento de Ardanfield. Cláusula 14b, revisión de reputación y conflicto de intereses. Cualquier conducta pública por parte de un arrendatario o parte afiliada que creara un conflicto documentado con la propiedad gestora podría desencadenar una revisión de cumplimiento obligatoria. Ella misma creó ese conflicto frente a testigos en vídeo. No inicié la revisión esa noche. Simplemente marqué el archivo y agregué una nota, monitoreó pendiente para activación formal. Luego cerré la laptop, apagué la lámpara y me senté en la oscuridad por un rato. A medianoche, la autoridad expandida era mía. Conduje a casa a las 12:14. La casa estaba oscura. El coche de Claudia estaba en la entrada, lo que me sorprendió. Había medio esperado que todavía estuviera en el restaurante controlando daños. Entré por la puerta lateral, me moví silenciosamente por la cocina y fui directamente a la habitación de invitados. No revisé mi teléfono. Ya sabía lo que había en él. Sus mensajes de texto, probablemente escalando de casuales a preocupados a algo más agudo. Podían esperar. Todo podía esperar. Ya había hecho lo único que importaba esa noche. El papeleo había sido firmado. El reloj había marcado la medianoche. Y mientras Claudia dormía por el pasillo, el cimiento bajo sus pies se había movido silenciosa y permanentemente. Me desperté en la habitación de invitados a las 6:14 de la mañana. Sin alarma, solo la quietud particular de una casa que contiene la respiración. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de noche donde lo había dejado. Lo levanté y le di la vuelta. La pantalla mostraba un número que habría parecido surrealista si no hubiera esperado algo así. 132 llamadas perdidas. Claudia, a partir de las 10:47 de la noche anterior, hasta las 2:16 de la mañana, luego un espacio, y luego 3 más a partir de las 5:50. Junto a esas, 11 mensajes de texto que aumentaban de tono, desde despreocupados hasta defensivos, hasta algo que sonaba menos a esposa y más a negociadora acorralada. Desplacé todo eso. Había un mensaje que no era de Claudia. Había llegado a las 10:08 de la mañana desde un número que reconocí de inmediato. Raymond Fass, su padre. Él sabe. Llámame antes de que lo pierdas todo. Lo leí 2 veces. Raymond Fass no era un hombre que usara un lenguaje dramático. Tenía 71 años, había pasado 4 décadas en préstamos comerciales y se comunicaba con la eficiencia de alguien que cobra por hora, incluso en su jubilación. 6 palabras de Raymond significaban que algo lo había sacudido lo suficiente como para que se le cayera por completo la máscara profesional. Dejé el teléfono, me vestí y fui a hacer café. Claudia ya estaba en la cocina. Todavía llevaba la ropa de la noche anterior, el blazer ligeramente arrugado, el cabello recogido de una manera apresurada que indicaba que no había dormido mucho. Se giró cuando me escuchó entrar, y pude ver que había estado ensayando algo. La expresión de su rostro tenía esa tensión particular de un discurso preparado pero aún no pronunciado. Me serví el café y me apoyé en la encimera. No dije nada. Sebastián. Su voz era medida. Cuidadosa. ¿Qué pasó anoche? Necesito que entiendas que no fue lo que pareció. Di un sorbo lento. ¿Qué pareció? Ella parpadeó,
desconcertada por la pregunta. Fue una broma. Rowen ha sido un mentor para mí. Estaba siendo juguetona. Toda la mesa se estaba riendo. La mitad de la mesa estaba en silencio, le respondí con calma. Theo no se rió. Los Hendersons miraron sus bebidas. Y no me estabas mirando a mí cuando lo dijiste. Lo estabas mirando a él. Su mandíbula se tensó. Estás interpretando demasiado. Tu padre me envió un mensaje de texto a la 1 de la mañana. Dije 6 palabras. Me dijo que lo llamara. Parecía preocupado. Eso caló. Su postura cambió. Algo detrás de sus ojos se recalibró. La versión ensayada de esta conversación de repente no encajaba del todo en la habitación. Abrió la boca y luego la cerró. Dejé mi taza, tomé mi chaqueta de la silla y me dirigí a la puerta. Sebastián, tengo una reunión, dije sin darme la vuelta. La reunión era real. La había programado a las 7:30 la noche anterior después de salir de la oficina. Theo Baines me esperaba en una cafetería en Roosevelt Road, un lugar al que habíamos ido desde nuestros 30 años, cuando ambos estábamos descubriendo lo que queríamos ser. Él ya estaba en una cabina de esquina con 2 cafés cuando llegué. ¿Qué tan grave es?, preguntó, empujando una taza hacia mí. Me senté. Los clips están en al menos 4 chats de grupo. Raymond Fass me envió un mensaje de texto a la 1 de la mañana. Theo soltó un lento suspiro. Raymond sabe lo que significa el fideicomiso Tillman. Por eso tiene miedo. Debería tenerlo, dije. Confirmó un préstamo de desarrollo a través de Ardanfield hace 3 años. Si la revisión de cumplimiento avanza, ese préstamo también estará bajo escrutinio. Theo envolvió ambas manos alrededor de su taza. Entonces su mensaje de texto no fue una advertencia para ti. No, asentí. Fue una advertencia para ella. Tiene miedo de lo que yo podría hacer. Hice una pausa. Tiene razón en tenerlo. Theo se quedó en silencio por un momento y luego dijo, y Rowan Steele. Había estado pensando en Steele desde el estacionamiento. La forma en que se había sentado en esa mesa. La forma en que había aceptado su mano en su brazo sin siquiera una amable redirección. Un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba quién lo viera. Le pedí a Ed que sacara su historial de cumplimiento esta mañana, dije. La firma de Steele tiene 2 divulgaciones pendientes ante la Junta Estatal de Bienes Raíces. Ambas marcadas por conflictos de relación no revelados. Theo levantó una ceja. ¿Él ha hecho esto antes? Parece que sí. Metí la mano en mi chaqueta y puse una página doblada en la mesa entre nosotros. Y ahora lo ha hecho con una mujer cuyo arrendamiento se ejecuta a través de mi fideicomiso, lo que se convirtió en mi problema y en el suyo. Theo desdobló la página, la escaneó y la volvió a dejar sin decir una palabra. Afuera, el tráfico matutino en Roosevelt Road fluía en su corriente indiferente habitual. Gente con martes ordinarios. Los envidié durante unos 30 segundos. Luego terminé mi café, me puse la chaqueta y fui a trabajar. Lawrence Burch me llamó él mismo. Sin intermediarios esta vez. Eran las 3 de la tarde, 2 días después de la cena. Estaba en mi escritorio revisando el archivo de cumplimiento de Ardanfield cuando sonó el teléfono. Un número que había guardado hace años bajo una sola palabra, Stroud. Lo miré durante 2 timbrazos, luego contesté, Sebastián. Su voz era del tipo suave que proviene de décadas de práctica. Rica, sin prisas, ligeramente divertida, como la de un hombre que nunca había sido tomado por sorpresa. Creo que es hora de que tengamos una conversación adecuada. Tenías mi número, respondí. Podrías haber llamado en cualquier momento en los últimos 20 años. El momento no era el adecuado. Una breve pausa. Lo es ahora. Nos reunimos esa noche en un club privado en Bugead. Su sugerencia, terreno neutral en teoría, aunque todo en el lugar decía dinero viejo y rencores más viejos. Burr ya estaba sentado cuando llegué. 69 años, canas en las sienes, vistiendo un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se levantó cuando me vio y extendió una mano. La estreché.
No rechazas un apretón de manos. Solo recuerdas de quién es la mano. Te pareces a tu abuelo, dijo mientras nos sentábamos. Los mismos ojos, la misma forma de moverte por una habitación como si ya supieras dónde está todo. Me enseñó bien, dije, incluyendo a quién tener cuidado. Butch sonrió ante eso. Genuino, casi respetuoso. Era un hombre notable. Equivocado conmigo, pero notable. Dejé que eso se quedara sin comentarios. Él fue directo al grano, lo cual aprecié. Burr explicó que había estado siguiendo los movimientos de Rowan Steele durante 18 meses. Steele, resultó, había estado posicionándose silenciosamente para adquirir propiedades comerciales en dificultades en 3 códigos postales de Atlanta, propiedades que se encontraban directamente adyacentes a las propiedades del fideicomiso Tillman. El juego era elegante de una manera depredadora. Crear conflictos de proximidad, desencadenar revisiones de cumplimiento en los inquilinos existentes y luego intervenir durante la inestabilidad resultante. Usó a tu esposa, dijo Burke rotundamente, deliberadamente. Identificó su conexión contigo hace 8 meses y comenzó a cultivar la relación. La palabra cultivar cayó como una piedra en agua tranquila. Mantuve mi rostro neutral. ¿Qué quieres a cambio de esta información?, pregunté. Butch se inclinó ligeramente. Acceso a una parcela en el corredor de Chattahoochee. El sitio del almacén que tu abuelo bloqueó en 1987. Ha estado inactivo durante 30 años. Sabía que la parcela surgiría. Siempre lo hacía con Butch. Mi abuelo la había adquirido específicamente para mantenerla fuera de las manos de Butch, y los dos hombres habían pasado la mayor parte de una década en litigios por ella. Esa parcela no está a la venta, dije. Nunca lo ha estado. No estoy pidiendo comprarla, Burr ladeó la cabeza. Un contrato de arrendamiento de desarrollo a 10 años. Yo construyo. Tú conservas la propiedad. Ambos nos beneficiamos. Lo estudié por un largo momento. La oferta era genuinamente razonable, lo que la hacía más peligrosa que cualquier jugada agresiva. Lawrence Burch no hacía ofertas razonables por generosidad. Lo consideraré, dije. Finalmente. Pero necesito la documentación sobre Steele. Todo. Fechas, comunicaciones, la estrategia de adquisición. Deslizó una memoria USB por la mesa sin dudarlo. La tenía lista. Por supuesto que sí. La recogí, me la metí en el bolsillo y me levanté. Una condición, añadió Burch, permaneciendo sentado. Hagas lo que hagas con Steele, asegúrate de que sea hermético porque las personas con las que está conectado no aceptan pérdidas en silencio. Me abotoné la chaqueta. Yo tampoco. Salí del club sin mirar atrás. En el coche, me senté un momento con la memoria USB en la palma de la mano. La advertencia de mi abuelo sobre Burke resonaba en algún lugar de mi mente. Nunca confíes en un hombre que necesita algo de ti más de lo que está dispuesto a admitir. Pero la información sobre Steele era real. Podría usarla sin darle a Burch nada a cambio. Al menos por ahora. Encendí el motor y llamé a Ed Coburn. Necesitamos hablar de Rowan Steele, dije cuando contestó. Todo. Claudia vino a mi oficina un jueves por la tarde. No había llamado con antelación, simplemente apareció, lo que me dijo que se había quedado sin paciencia esperando que yo fuera a ella. Mi asistente me llamó para decir que estaba en el vestíbulo, y le dije que la enviara después de 5 minutos. Una pequeña cosa, pero deliberada. No iba a apresurarme. Entró compuesta, bien vestida, con la barbilla en alto, la expresión de una mujer que había decidido que la confianza seguía siendo su mejor jugada. Miró la oficina una vez, la lámpara de banquero, el viejo escritorio, las paredes de estanterías de archivos, y pude ver el familiar destello de desdén que nunca había aprendido a ocultar. Me has estado evitando, dijo, sentándose en la silla frente al escritorio sin ser invitada a sentarse. He estado trabajando, le respondí sin levantar la vista de la página que tenía delante. Terminé la línea que estaba leyendo, dejé el documento a un lado y le presté toda mi atención. ¿Qué necesitas, Claudia? Se inclinó hacia adelante. Necesito que me digas qué está pasando realmente. He recibido 2 llamadas de la administración del edificio Harwell.
Algo sobre una revisión de cumplimiento de mi contrato de arrendamiento del estudio. Mi abogado dice que hay una señal de conflicto de intereses en la cuenta. Necesito saber si tú ¿hiciste eso? No presenté nada, dije, lo cual era cierto. La revisión de cumplimiento se activó automáticamente bajo la cláusula 14b del contrato de arrendamiento. Se activa cuando un conflicto público documentado involucra a la propiedad gestora. Ella me miró fijamente. ¿Qué significa eso en lenguaje sencillo? Significa que la noche en Harwell and Reed fue grabada, dije con calma. Múltiples grabaciones circularon. Cuando la Oficina de Administración de Propiedades vio el clip y cruzó los nombres, la cláusula se activó por sí sola. No hice una sola llamada telefónica. El color cambió en su rostro. No del todo pálido, pero cerca. Eso es una tecnicidad. Ninguna junta razonable va a. La junta no tiene discreción bajo esa cláusula, la interrumpí. Es una revisión obligatoria. Tu abogado debería haberlo notado cuando firmaste. Se recostó, recalibrando, luego más silenciosa. Sebastián, hemos estado casados 16 años. Pase lo que pase entre nosotros, no puedes dejar que afecte mi negocio. No he tocado tu negocio, le dije. Tú lo tocaste. En el momento en que hiciste una declaración pública sobre una relación personal frente a testigos y cámaras, activaste un proceso legal que existe completamente independiente de mí. Hice una pausa. Hay algo más que deberías saber. Abrí el cajón del escritorio y le deslicé una sola página. Ella la recogió lentamente. Era el acuerdo de funcionamiento de su firma, específicamente la página 9. La cláusula en la que había insistido hace 3 años, cuando se estaba protegiendo de un socio comercial inicial difícil. Yo la había ayudado a redactar el lenguaje. En ese momento, ella lo llamó su póliza de seguro. Sus ojos recorrieron el párrafo. Observé el momento en que llegó a la línea clave, conflicto de intereses documentado con un titular de propiedad gestor, porque su mandíbula se tensó y su respiración se entrecortó de una manera que no pudo controlar. Esto no puede aplicarse a mí, dijo, con la voz más débil. Yo escribí esto para protegerme. Lo escribiste para proteger a la empresa, le respondí. La junta de la empresa ahora puede invocarlo contra cualquier socio, incluyéndote a ti. Dejaré que eso asimile. Tu propio abogado está en esa junta, Claudia. ¿Qué crees que va a hacer cuando los resultados de la revisión de cumplimiento lleguen a su escritorio? Dejó la página con cuidado, como si pudiera detonar. No lo sabía, dijo. Apenas fue un susurro. Sé que no lo sabías, respondí. Ese es exactamente el problema. Se fue 20 minutos después sin decir una palabra más. La vi caminar por la puerta de cristal hacia el pasillo, con la espalda recta, controlada, cada centímetro de ella interpretando la compostura. Y luego volví a mi escritorio y descolgué el teléfono. Ed Coburn contestó al primer timbrazo. La revisión de cumplimiento, dije, déjala que proceda a toda velocidad. Días después de la visita de Claudia a mi oficina, Rowan Steele celebró una rueda de prensa. Me enteré por Theo antes de ver la grabación. Me llamó a las 7 de la mañana, su voz con esa particular monotonía de un hombre que entrega noticias que sabe que dolerán, incluso si no deberían sorprender a nadie. Steele salió a la luz, dijo Theo. Declaración completa. Se está posicionando como la víctima. Vi la grabación 1 hora después. Steele estaba de pie fuera de la oficina de su firma en el centro de la ciudad con un impecable traje gris, flanqueado por su director de Relaciones Públicas y una mujer que reconocí como una de las abogadas de difamación más agudas de Atlanta. Habló durante 4 minutos en un tono mesurado y arrepentido de un hombre que había practicado exactamente esta actuación. Dijo que se le había presentado a Claudia Tillman como una profesional independiente en busca de mentoría, que desconocía la naturaleza completa de sus circunstancias personales. Que ciertas declaraciones hechas en una cena privada habían sido sacadas de contexto y atribuidas a una relación que existía solo en una capacidad profesional. Que estaba profundamente preocupado por el daño reputacional a su firma causado por una persona que, en sus palabras, había tergiversado la naturaleza de su acuerdo a múltiples partes. No dijo su nombre. No tenía que hacerlo.
Para el mediodía, 3 publicaciones de negocios habían publicado artículos que presentaban a Claudia como la agresora en una disputa profesional por límites. Para las 2 de la tarde, 2 de las cuentas de clientes más grandes de su firma habían solicitado una pausa en los proyectos activos en espera de la aclaración de la situación. Me llamó a las 2:47. La dejé en el buzón de voz. Luego llamé a Ed Coburn y le pedí que enviara toda la documentación de Ardanfield a nuestro Consejo de Litigios Externo. No porque necesitara hacer nada más, sino porque quería que el registro estuviera limpio cuando todo lo demás comenzara a moverse. Theo vino a la oficina esa noche. Se sentó frente a mí en la misma silla que Claudia había usado 2 días antes y dejó su teléfono sobre el escritorio con la pantalla hacia arriba mostrando un hilo de mensajes. La asistente personal de Steele me contactó, dijo Theo. Ha estado con él 6 años. No está contenta con lo que hizo hoy. Miré la pantalla. El mensaje era breve pero preciso. Fechas, ubicaciones, documentación de un patrón. Múltiples mujeres profesionales, situaciones similares, el mismo manual de estrategias ejecutado cada vez. Steele lo había hecho antes sistemáticamente. Ella está dispuesta a proporcionar una declaración formal, añadió Theo. Dile que contacte directamente a Ed Coburn, dije. No a mí. No quiero que mis huellas dactilares estén en eso. Theo asintió y tomó su teléfono. Envió una respuesta, luego se recostó. ¿Sabes qué me sorprende? Steele pensó que estaba usando a Claudia para acceder a tus propiedades. No tenía idea de que ya tenías todo documentado. Asumió que yo era el callado, dije. La gente siempre asume que, y callado, significa, desinformado. Esa noche, recibí la primera pieza de inteligencia confirmada del pendrive que Burch había proporcionado. La estrategia de adquisición de Steele era exactamente lo que Burch había descrito, un patrón deliberado de manipulación de proximidad, utilizando relaciones personales cultivadas para crear cumplimiento e inestabilidad en las propiedades objetivo. Había ejecutado el mismo juego en Charlotte 18 meses antes. Ese caso se había resuelto en silencio, por eso nadie lo sabía. Este no se iba a resolver en silencio. Pero había algo más en esa unidad. Algo que Burch no había mencionado explícitamente, pero que claramente había incluido a propósito. Documentación que sugería que Steele tenía conexiones financieras con 2 estructuras offshore que actualmente estaban señaladas en una investigación federal separada. No eran cargos criminales, todavía no. Pero el tipo de señal que convierte una revisión de cumplimiento en algo considerablemente más grande. Me senté con eso durante mucho tiempo. Luego llamé a Miles Decker. Miles Decker apareció un miércoles por la mañana sin llamar con antelación. Esa era su forma de ser. Siempre lo había sido. Habíamos servido juntos brevemente en una unidad de inteligencia logística durante mis años de reserva hace 2 décadas. Y Miles operaba bajo la suposición de que una llamada telefónica le daba a la gente tiempo para preparar respuestas en lugar de dar honestas. Prefería pillar la habitación tal como estaba. Estaba en medio de una revisión de documentos cuando mi asistente llamó a la puerta y dijo que había un hombre abajo que no quería dar su nombre, pero que yo reconocería la descripción. Constitución compacta, chaqueta gris, sin corbata, cicatriz a lo largo de la mandíbula izquierda. Le dije que lo hiciera subir. Miles entró luciendo exactamente igual que a los 40. El tipo de hombre que parecía haber alcanzado una edad permanente en algún punto intermedio y se había detenido allí. Me estrechó la mano, miró la oficina una vez y se sentó sin que se lo pidieran. «Pareces cansado», dijo. «Estoy bien», respondí. «¿Qué pasa?» Metió la mano en su chaqueta y colocó un documento doblado sobre el escritorio. No dramático al hacerlo, lo dejó como se deja un recibo de supermercado. «Rowan Steele», dijo. «Has estado trabajando el ángulo de cumplimiento. Eso es inteligente, pero hay una capa debajo que aún no has visto». Abrí el documento. Era un resumen. Sin encabezado oficial, sin marcas de agencia, el tipo de cosas que se pasan entre personas que han trabajado en los mismos círculos el tiempo suficiente para confiar en el juicio de los demás. 3 páginas. Conexiones financieras entre la firma de desarrollo de Steele y 2 estructuras offshore en las Islas Caimán. Transacciones que se remontaban a 4 años.
Cantidades de dinero que sugerían que la operación de bienes raíces comerciales era, como mínimo, parcialmente un vehículo para mover dinero que no se originaba en bienes raíces comerciales. Leí las 3 páginas antes de hablar. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto? Lo suficiente, dijo Miles. No estoy aquí en ninguna capacidad oficial, pero hay personas con las que trabajaba que están interesadas en Steele, y van a actuar contra él en las próximas 3 a 4 semanas. Cuando lo hagan, cualquier cosa conectada con él se convertirá en parte de un archivo mucho más grande. Hizo una pausa. Incluyendo el contrato de arrendamiento del estudio de tu esposa en el edificio Harwell. Dejé el documento. El contrato de arrendamiento se ejecuta a través de Ardanfield. El nombre de Steele no está en él. Su dinero sí, dijo Miles rotundamente. 2 de los inquilinos ancla en el Harwell Commerce Center fueron colocados allí usando fondos canalizados a través de una de esas estructuras de las Caimán. Los investigadores van a mirar cada contrato de arrendamiento en ese edificio como un posible vehículo de colocación. Me miró a los ojos. Sebastián, necesito saber si el fideicomiso Tillman tiene algún cruce financiero con la red de Steele. ¿Algo en absoluto? Porque si lo hay, necesita saberlo antes que ellos. No lo hay, dije. Revisé todo. Las propiedades del fideicomiso están limpias. Bien. Se puso de pie. Entonces, cuando esto se mueva, serás un testigo, no un sujeto. Pero necesitas poner tu documentación en orden ahora. Todo fechado, organizado, listo para entregar si se te pide. Caminé hacia la puerta. En el umbral, se detuvo. Se dio la vuelta. Una cosa más. La mujer de la firma de Steele, la asistente que contactó a tu amigo Theo. Ella ya contactó a los investigadores la semana pasada. Su declaración está registrada. Lo dijo sin un énfasis particular. Te lo digo para que no te sorprendas cuando el abogado de Steele empiece a buscar la fuente de la fuga. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo mirando el horizonte de Atlanta. La situación había superado con creces el truco de la cena de Claudia. Steele había construido algo deliberadamente podrido, y ella había entrado en ello sin una segunda mirada porque parecía una mejora. Ella no lo había sabido. Estaba seguro de eso. Pero su ignorancia no la protegería de ser asociada con una investigación federal a menos que yo actuara rápidamente. Llamé a Ed Coburn y le di instrucciones para rescindir formalmente el contrato de arrendamiento de Ardanfield con el estudio de Claudia. No una terminación, sino una transferencia estructurada a una propiedad diferente en la cartera de fondos. Una dirección más limpia, sin adyacencia a Steele. Parecería una decisión de gestión rutinaria porque técnicamente el fideicomiso Tillman no transportaba carga dañada. Luego me volví a sentar en mi escritorio y pensé en Lawrence Butch. Me había entregado ese pendrive, sabiendo exactamente lo que había en él. Había querido que encontrara la conexión offshore de Steele. Me quería lo suficientemente inquieto como para considerar el trato del almacén de Camberland más seriamente. Era un juego a largo plazo, del tipo que mi abuelo habría reconocido de inmediato. Saqué una libreta legal y escribí 3 palabras en la parte superior, Butch. Todavía no. El almacén podía esperar. Todo lo relacionado con Burt podía esperar. En este momento, lo único que importaba era asegurarme de que el nombre de Tillman no estuviera cerca del radio de explosión cuando el mundo de Rowan Steele se desmoronara. Tenía quizás 3 semanas. Tenía la intención de usarlas todas. Sucedió un viernes por la noche. Estaba en la oficina hasta tarde, más tarde de lo habitual, revisando los archivos reorganizados de Ardanfield antes de enviarlos al Consejo de Litigios, cuando mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad del edificio. No era una alarma, sino una bandera, movimiento detectado en la sala de servidores del 3er piso fuera de horario. Tenía cámaras en esa sala de servidores, no obvias. Mi gerente de TI, un hombre cuidadoso llamado Frank Odia, que llevaba 9 años con el fideicomiso, las había instalado a petición mía 2 años antes después de un intento de robo menor que nunca pasó del vestíbulo. Abrí la transmisión en mi laptop. 2 hombres, uno trabajando en el rack de servidores principal, el otro parado cerca de la puerta. El primer hombre era metódico, tirando cables, insertando un dispositivo en el puerto principal, moviéndose con la eficiencia deliberada de alguien que había hecho esto antes.
No estaban destruyendo hardware. Estaban iniciando un borrado remoto. Alguien quería que los registros digitales fueran borrados. Llamé a Frank primero. Estaba en camino antes de que terminara la frase. Luego llamé a la seguridad del edificio, les di una descripción precisa de ambos hombres y su ubicación, y les dije que detuvieran a las personas en su lugar y no les permitieran salir del edificio bajo ninguna circunstancia. No a la policía, todavía no. Necesitaba saber quién los había enviado antes de decidir cómo llamarlo. Mientras Frank conducía, abrí un sistema separado en mi laptop. 18 meses atrás, después del robo menor, le había dado instrucciones a Frank para que configurara una copia de seguridad totalmente redundante, no basada en la nube, no conectada a la red principal, un servidor de archivo físico en una instalación separada al otro lado de la ciudad. Replicando todo en tiempo real, cada documento, cada registro de arrendamiento, cada transacción del fideicomiso. Si alguien borraba el servidor principal esa noche, borraría una copia. El original estaría intacto en una sala con temperatura controlada al otro lado de Atlanta. Los dos hombres fueron detenidos por seguridad en 8 minutos. La administración del edificio llamó a la policía. Llegué 22 minutos después de la alerta inicial. Entré en el vestíbulo y encontré a ambos hombres sentados en la oficina de seguridad. Jóvenes, de aspecto profesional, el tipo de ayuda técnica contratada que no suele dejar huellas dactilares en la orden de trabajo real. No les hablé. Dejé que la policía se encargara de la admisión. Lo que sí hice fue entregar al oficial que respondía una copia impresa de la grabación de seguridad con la marca de tiempo y una breve declaración escrita identificando la sala de servidores específica y su contenido. Frank me encontró en el pasillo exterior. Estaba tranquilo, como la gente competente está tranquila en una crisis, concentrado, no nervioso. El servidor principal fue parcialmente borrado, dijo en voz baja. Alrededor del 40% de los archivos de arrendamiento de Ardanfield no llegaron a los registros de transacciones del fideicomiso. ¿La copia de seguridad?, pregunté. Intacta, completamente intacta. Me entregó una tableta que mostraba el estado del sistema de copia de seguridad. Todo en verde. Quienquiera que ordenó esto no sabía sobre el archivo secundario. Nadie lo sabía, dije. Excepto tú y yo. Frank asintió una vez, luego fue a tratar con el equipo técnico de la policía. Volví a mi oficina, me senté y pensé en quién tenía más que perder con un archivo de Ardanfield intacto. El nombre de Steele no figuraba directamente en ninguno de los arrendamientos, pero sus conexiones financieras pasaban por 2 de los inquilinos principales, y si esas transacciones alguna vez se cruzaban con las estructuras offshore que Miles había documentado. La imagen se volvía muy clara muy rápidamente. Intentó quemar la evidencia antes de que alguien pudiera leerla. Sin embargo, había algo más, algo que había estado guardando durante una semana y que no le había contado a nadie todavía, ni siquiera a Miles. En la parte posterior del archivo maestro de Ardanfield, detrás de los registros de inquilinos y los registros de cumplimiento, había una sola carpeta de Manila etiquetada Zona 4 pendiente de transferencia. Dentro de esa carpeta había un acta original firmada, un documento que establecía una servidumbre de arrendamiento de terreno en una parcela adyacente al Harwell Commerce Center. Una parcela que, si se desarrollaba, aumentaría significativamente el valor de las adquisiciones objetivo de Steele. El acta tenía el nombre del abogado de Steele en la línea de preparación y la firma de Claudia en el bloque de testigos, firmada 8 meses antes, mucho antes de la cena, mucho antes de que yo tuviera alguna razón para estar vigilando. Ella había sido testigo de un documento para su abogado sin decírmelo. Tal vez no había entendido lo que estaba firmando. Tal vez sí. De cualquier manera, el acta existía. Estaba intacta. Y ahora era el pedazo de papel más importante del edificio. Lo cerré con llave en el cajón del escritorio, luego llamé a Miles Decker. Vinieron por los archivos esta noche, dije cuando contestó. Una pausa. ¿Alguien salió herido? No, no consiguieron nada. Bien. Otra pausa. ¿Sebastián? Significa que tienen miedo. La gente asustada comete errores. Lo sé, dije. Cuento con eso. Raymond Fass tampoco avisó con antelación. Simplemente apareció.
Estaba en una reunión con Ed Coburn cuando mi asistente llamó a la puerta y dijo que un señor mayor estaba en el vestíbulo preguntando por mi nombre y negándose a irse. Lo supe antes de que ella terminara la frase. Le dije a Ed que me diera 20 minutos y bajé. Raymond tenía 71 años y parecía cada año esa mañana. No frágil, pero con el peso particular de un hombre que había pasado varias noches sin dormir reorganizando la historia que había planeado contar. Iba vestido con cuidado, como siempre. Traje gris, pañuelo de bolsillo, zapatos que habían sido pulidos esa mañana. Se puso de pie cuando me vio cruzar la puerta del vestíbulo. Y había algo en su forma de levantarse, más lento de lo habitual, más rígido, que me dijo que esta visita ya le había costado algo. Sebastián, dijo. Raymond. Señalé un par de sillas cerca de la ventana, lejos del mostrador de recepción. Siéntate. Él se sentó. Yo permanecí de pie un momento, luego tomé la silla frente a él. Entre nosotros había una mesa baja y unos 30 años de entendimiento tácito de que a Raymond Fass siempre le había gustado tener influencia y no sabía qué hacer cuando no la tenía. Comenzó con cuidado. Quiero hablar de Claudia. Bien, dije. Ella ha cometido errores graves. Hizo una pausa, eligiendo cada palabra como un hombre que navega por un suelo que no estaba seguro de que aguantaría. Lo sé. No estoy aquí para excusar lo que hizo, pero es mi hija, y te pido, de hombre a hombre, que consideres si las consecuencias necesitan ser tan completas como parecen estar dirigiéndose. Lo miré fijamente. Le enviaste un mensaje de texto la noche de la cena. 6 palabras. Le dijiste que él sabe y que te llamara antes de que lo perdiera todo. Dejé que eso se asimilara. No la estabas advirtiendo sobre mí, Raymond. La estabas advirtiendo sobre ti mismo. Su mandíbula se tensó. No lo negó. El préstamo de desarrollo de Ardanfield, dije. Lo confirmaste hace 3 años a través de un acuerdo privado con el brazo de préstamos del fideicomiso. 4.200 pies cuadrados de garantía comercial en un proyecto que nunca se ejecutó completamente. Ese préstamo ha estado en estado diferido porque nunca lo cobré. Hice una pausa. Todavía no lo he hecho. Raymond estaba muy quieto. No estoy aquí para destruir a tu hija, continué. No estoy hecho así, pero tampoco voy a fingir que lo que hizo fue un malentendido, y no voy a sentarme frente a su padre mientras me pide misericordia que no tiene la autoridad para solicitar. Raymond bajó la mirada a sus manos. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, ¿qué pasa con el préstamo? Eso depende de Claudia, dije. Si coopera plenamente con el proceso de cumplimiento sin obstrucciones, lo reestructuraré. Términos justos, sin cláusulas de penalización. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero Raymond, si contrata abogados y pelea esto como si fuera la parte equivocada, cobraré cada nota diferida en el archivo, incluyendo la tuya. Él levantó la vista, no enojado. Algo más complicado que eso. La expresión de un hombre que había construido su vida sobre ser quien tenía las cartas y acababa de darse cuenta de que había estado sentado en una mesa diferente de lo que pensaba. Ella no sabía sobre Steele, dijo finalmente. No la versión real de él. Sé que no lo sabía, respondí. Esa es la única razón por la que esta conversación está sucediendo en absoluto. Se levantó lentamente, tomó su abrigo del brazo de la silla y se enderezó a su altura máxima. Extendió su mano. La estreché. Hablaré con ella, dijo. Bien, respondí. Dile que llame a Ed Coburn, no a su abogado. Primero a E. Él asintió una vez y caminó hacia las puertas del vestíbulo. Lo vi irse, un hombre orgulloso llevando una versión más pequeña de sí mismo a través del cristal. Y luego me di la vuelta y volví arriba para terminar mi reunión. Rowan Steele fue acusado de fraude federal 11 semanas después de la cena en Harwell and Reed. No vi la conferencia de prensa. Leí el resumen en un breve correo electrónico de Miles Decker. 4 frases, sin comentarios, solo hechos. La firma de Steele fue disuelta. Sus activos fueron congelados en espera de los procedimientos de incautación. Su abogado ya había presentado una declaración de no culpable, lo que todos los involucrados entendieron que era un procedimiento.
La asistente que contactó a Theo, su nombre era Janet Coles, resultó ser el testigo más importante en todo el caso federal. Testificó ante el gran jurado y describió con detalles precisos cómo Steele había utilizado las relaciones personales con mujeres profesionales como instrumentos de manipulación de proximidad. Al menos otras 4 mujeres además de Claudia habían sido blanco durante 5 años. Ninguna de ellas lo había sabido. Janet lo había sabido durante 3 años y finalmente había decidido que el silencio tenía su propio costo. Claudia llamó a Ed Coburn 2 días después de la visita de su padre. Cooperó plenamente con la revisión de cumplimiento. Sin obstrucción, sin contraargumentos, sin intento de reescribir la narrativa. El proceso de cumplimiento concluyó que había sido manipulada por Steele para firmar el documento de servidumbre sin comprender su función. Su culpabilidad se consideró mínima. El contrato de arrendamiento del estudio se reestructuró bajo otra propiedad de Ardanfield en términos estándar. Su firma sobrevivió, reducida pero intacta. 2 clientes regresaron. Un tercero lo reconstruyó desde cero. Me enteré de esto por Theo, no por ella. Lawrence Burch se puso en contacto en la 9ª semana preguntando por el almacén de Camberlen. Le envió una carta, de una sola página, con la firma de Ed Coburn, rechazando el contrato de arrendamiento de desarrollo, pero ofreciendo un acuerdo de licencia de almacenamiento a largo plazo a precio de mercado. Burr aceptó sin negociación, lo que me dijo que esperaba mucho menos. Él obtuvo algo útil. Yo obtuve lo que el fideicomiso realmente necesitaba de esa parcela. Mi abuelo lo habría llamado una resolución satisfactoria. El préstamo diferido de Raymond Fass fue reestructurado en la 4ª semana según mi palabra. Él no me lo agradeció directamente. Envió una carta formal a través de su abogado reconociendo los nuevos términos. Eso estaba bien. No lo había hecho por gratitud. El divorcio se presentó en la 8ª semana. Claudia no impugnó la posición de los activos del fideicomiso. Su abogado revisó los documentos fundacionales, entendió la estructura y le aconsejó que un procedimiento impugnado le costaría considerablemente más que la cooperación. Se quedó con sus cuentas personales, su coche y la versión reconstruida de su firma. Se mudó a un condominio en Midtown. Yo me quedé con la casa. Yo mismo había hecho el paisajismo hace 12 años. Algunas cosas de las que no te alejas solo porque alguien más sugiera que deberías hacerlo. Miles Decker me envió un último mensaje después de la acusación. Resultado limpio. ¿Lo manejaste bien? Ese lo guardé. 8 meses después de la cena en Harwell and Reed, me senté en el escritorio de mi abuelo en la oficina de Peachtree Street. La lámpara de banquero proyectaba su luz verde sobre la misma superficie de nogal que había iluminado durante décadas. El fideicomiso Tillman Legacy era más fuerte de lo que había sido antes de la noche de la cena. No por algo dramático, sino porque la autoridad expandida me había permitido consolidar 3 posiciones de bajo rendimiento en una de alto rendimiento. El tipo de movimiento que requiere meses de estabilidad para ejecutarse. Pensé en algo que Theo me había dicho en la cafetería de Roosevelt Road esa primera mañana. La gente siempre asume que, y callado, significa, desinformado. Apagué la lámpara, cerré la oficina y conduje a casa. La casa era la misma de siempre, sólida, bien construida, cada ladrillo colocado con un propósito. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y escuché el silencio particular de una estructura que había resistido todo lo que se le había pedido. Ese silencio era la respuesta a cada pregunta que los últimos 8 meses habían planteado. No ruidoso, no triunfante, solo constante. La forma en que las cosas construidas para durar siempre son. ¿Sabes en qué sigo pensando? Nunca pidió reconocimiento. Simplemente hizo las cosas bien y volvió al trabajo. Ese tipo de fuerza silenciosa es rara. Gracias por escuchar. Cuídense mucho y los veré en el próximo vídeo.